escucha este dato. Hay en España 16.851 organismos en el sector público. Eso equivale a una media de un organismo cada 2.800 habitantes. Hay más de 300 en la administración central, más de 1.300 en las autonomías, más de 15.000 en los ayuntamientos. Para mantener todo ese tinglado que está lleno de vividores del trabajo ajeno, es que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias te quieren subir los impuestos más de lo que ya lo han subido. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy con la ayuda fundamental de Jorge Domenech en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales. En Twitter, Instagram y Parler soy @diebarceló. Por cierto, Parler, que es una red social similar a Twitter, nueva, precisamente le hace la competencia a Twitter, ya está funcionando. Había tenido unos problemas, ya están resueltos y está funcionando. Y bueno, la diferencia fundamental con Twitter es que te permite escribir en un mismo mensaje hasta 1000 caracteres en lugar de 280 de Twitter. Y en las otras redes sociales, en Telegram, LinkedIn, Facebook y YouTube, me encuentras como Barceló y Asociados. Y además puedes encontrar a Radio Intereconomía Asturias en su página de Facebook. Las tres principales noticias serían las siguientes. En primer lugar, algo que ya te mencioné alguna vez, ahora está ocurriendo, es que están subiendo los tipos de interés de mercado, es decir, los tipos de interés que se fijan libremente en la compra y venta de títulos públicos. Sobre todo en Estados Unidos, que desde agosto hasta hoy, en el caso del bono a 10 años, ha pasado de 0,5 anual a 1,5. Una subida de un punto porcentual en tan corto tiempo es mucho. Algo similar ha pasado en Reino Unido, en Alemania y también en España. En Alemania y en España la subida ha sido más moderada. En el caso concreto español, de 0%, que estaba el tipo de interés del bono a 10 años del Tesoro, que estaba en 0% en diciembre, ahora es 0,4%. Entonces, tú puedes estar tentado a pensar, bueno, 4 décimas de 0,04, no nos vamos a pelear por unos decimales. Quiero que sepas que 4 décimas de mantenerse, eso solo significan más de 5.000 millones de euros más de intereses en el pago de la deuda pública. Ni qué decir si sigue subiendo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando. Ahora más adelante me voy a referir más en detalle a este tema, pero lo que es interesante que tengas en mente es que la subida de los tipos de interés tiene 3 impactos fundamentales. Uno, el que te acabo de decir, que es que hay que pagar más intereses de la deuda pública. El segundo es que afecta a la inversión, porque cualquier inversión para realizarse necesita crédito. Y si el crédito es más caro, pues se invierte menos. Y si se invierte menos, se crean menos puestos de trabajo. Y el tercer punto es que tiene que ver con la cotización de las acciones. Por eso, sobre todo en Estados Unidos, han caído mucho en estos últimos días. ¿Por qué? Porque una de las formas de evaluar las acciones es descontar, es traer al valor presente el flujo de rendimientos futuros. Entonces, para traer de un flujo futuro hacia el presente, lo que tienes que hacer es dividirlo por el tipo de interés. Entonces, si el tipo de interés es más alto, tú divides por un número más grande. Entonces, el resultado actual es más pequeño, por lo tanto el precio de las acciones cae. El gran problema de estos cambios es si se producen demasiado rápido, porque no da tiempo a acomodarse a los agentes económicos. Y también hay que recordar que toda esta situación está provocada por el intervencionismo masivo
de los bancos centrales de todo el mundo que están jugando con fuego y ahora pueden encontrarse con un monstruo que ellos mismos han creado, es decir, han emitido dinero como nunca en la historia, y ahora vamos a ver qué pasa si suben los tipos de interés y la inflación. El segundo punto que te quería mencionar, el Banco de España acaba de publicar un informe en el que ratifica algo que ya es sabido, pero siempre es bueno insistir porque no se termina de entender o no se terminan de hacer las acciones necesarias para superar esta situación, que es la siguiente. Que las empresas pequeñas, cuando la situación económica va a peor, son las que más sufren. Entonces, en el 2020, las empresas que tienen menos de 10 trabajadores han sufrido una caída del 20% en la facturación, de media, por supuesto, porque en la hostelería, por ejemplo, ha sido más, pero de media. En cambio, las empresas que tienen más de 250 trabajadores han sufrido una caída de la facturación de prácticamente la mitad, es decir, de alrededor del 12%. Y lo mismo pasa en cuanto al empleo. En las empresas de menos de 10 trabajadores se ha perdido 1 de cada 10 puestos de trabajo. Y en cambio, en las empresas de más de 250 trabajadores, la pérdida de empleo es de menos del 6%. Por lo tanto, a toda la sociedad le conviene que las empresas sean más grandes, porque si hubiera una mayor proporción de empresas grandes, la pérdida de empleo sería menor. Y eso es algo que va en directo interés de las familias. Por lo tanto, lo que tendría que hacer cualquier gobierno sensato es remover todas las trabas y todos los desestímulos que hay para el crecimiento de las empresas. Hoy, una empresa pequeña en España recibe un determinado tratamiento y a medida que va creciendo, la empresa se va encontrando con más castigos. Por ejemplo, las empresas de más de 100 trabajadores tienen que hacer planes de igualdad, que son una completa pérdida de tiempo. Les van a hacer una auditoría de salarios, que es otra completa pérdida de tiempo. Cuando una empresa tiene más de 50 trabajadores, tiene que montar el comité de empresa. Cuando una empresa es más grande, tiene que pagar más impuestos de sociedades. Por lo tanto, si tú eres un empresario, ¿qué dices? Mira, mejor que crezca otro, yo me quedo pequeñito. Y lo que es razonable desde el punto de vista individual, desde el punto de vista general, no es lo más conveniente, porque como acabo de decirte, cuanto más grande una empresa es mejor, porque los empleos son más estables, el trabajador tiene más perspectivas de hacer una carrera profesional, porque ya me dirás, si tú trabajas en una empresa de 5 personas, tu única perspectiva es comprarle la empresa al dueño, porque otra cosa no puedes hacer. En cambio, si trabajas en una empresa de 1000, pues podrás hacer una carrera profesional, asumir unas responsabilidades, vas a tener muchas más oportunidades de capacitación, etc. Entonces, el discurso oficial, y más ahora con un gobierno de socialistas y comunistas, es que las empresas son malas y cuanto más grandes son las empresas, peor. La realidad es exactamente la opuesta. Es decir, a todos nos conviene que las empresas sean más grandes y sobre todo le conviene a los trabajadores. Entonces, lo que tendrían que hacer los gobiernos es reducir las trabas del crecimiento de la empresa, pero justamente lo que están haciendo Sánchez y Iglesias es lo contrario. Y la tercera noticia es realmente, está pasando inadvertida, pero merece la pena resaltarse. Tú seguramente escuchaste una y otra vez esa patraña según la cual las empresas del IBEX, pero bueno, las empresas grandes en particular en España, y son multinacionales, es decir, que tienen actividad en otros países, pagaban del impuesto de sociedades un 3%, un 4%. Eso, como te digo, siempre sabemos que fue una patraña, que era una patraña, ¿por qué? Porque lo que estaban haciendo era comparar el impuesto de sociedades que pagan en España
con las ventas que hacían en todo el mundo. Por ejemplo, el Banco Santander tiene una determinada actividad en Argentina y paga el impuesto de sociedades en Argentina. Y lo mismo en Brasil, y lo mismo en Reino Unido, y lo mismo en Italia. Si tú comparas el impuesto de sociedades que paga el Banco Santander solo en España con la facturación de todo el mundo, evidentemente tú puedes hacer la cuenta porque la calculadora lo aguanta todo, pero no tiene ningún sentido. Porque lo que tendrías que hacer es o comparar lo que paga en España con lo que ingresa en España, o lo que paga en todo el mundo con lo que ingresa en todo el mundo. Si no, estás haciendo el cálculo mal. Bueno, sin embargo, ese cálculo mal es lo que hicieron durante muchísimo tiempo los socialistas de todos los partidos para difundir insidias contra las grandes empresas que son sus grandes enemigas. Pero el Ministerio de Hacienda es paradójico, es hasta simpático, porque en el Ministerio de Hacienda ahora hay una ex comunista, bueno, no sé cuán ex, pero en principio ella dice que era comunista y que era socialista. Y en ese informe se dice que las multinacionales españolas son empresas que facturan en el mundo más de 750 millones de euros, o sea, son pedazos de empresas, son 112 empresas, ojalá hubiera muchas más, pero son 112. Y resulta que esas empresas españolas pagan un tipo efectivo de impuestos de sociedades del 17%. Por lo tanto, toda la intoxicación de los socialistas de todos los partidos de que pagaban un 3%, un 4%, era toda una patraña, toda una mentira, en parte basada en su propia ignorancia, por no saber manejar los balances y no saber comparar, pero en parte también por la maldad de querer atacar una de las bases fundamentales de cualquier sociedad libre, que son las empresas y la libertad de emprender y de hacer un negocio que además favorece a toda la sociedad, porque si el negocio no favorece, no le vende nada a nadie. O sea, si McDonald's no le gustara a la gente no compraría, y McDonald's, si no vende en 48 horas, quiebra. Pero a la gente le encanta McDonald's y por eso es tan grande. Pero en síntesis, las multinacionales españolas pagan en promedio un 17% de impuestos de sociedades por sus actividades globales. Pero no quiero que me malinterpretes, no es que me parezca bien que paguen eso. Lo que me gusta de este caso es que se ha desenmascarado por los propios que difundían estas patrañas, que se ha desenmascarado esa mentira. Ahora, que las empresas paguen un 17% me parece una barbaridad, porque los impuestos sobre las empresas tendrían que reducirse drásticamente, porque cuanto menos impuestos pagan las empresas, más van a invertir y más impuestos van a crear, que es lo que nos interesa. Y precisamente sobre esto quería hacerte un comentario. En nuestra sociedad lo que impera es el paradigma socialdemócrata. ¿Qué significa esto? El paradigma socialdemócrata es que la opinión que prevalece, lo que se considera correcto, lógico, natural, es, por ejemplo, que las empresas son algo de lo que hay que sospechar, de los ricos son personas que hay que sospechar, como dijo el padre Ángel, que dice, si alguien es rico, en parte es porque explotó, cosa que es un pensamiento de raíz marxista que no se compadece con la realidad. Insisto, y el paradigma socialdemócrata considera también que los impuestos progresivos son algo positivo, que el gasto público es bueno, que la intervención y las regulaciones también son buenas per se. Pero mira hasta qué punto llega este dominio del paradigma socialdemócrata. El otro día estaba escuchando la radio y una señora de una asociación de vecinos denunciaba que había una vivienda ocupada con K en el barrio y que querían resolver esa situación porque no querían a esa gente en el barrio porque parece que eran problemáticos. Hasta ahí, digamos, más o menos normal.
Pero decía, bueno, el Estado tiene que encontrar una solución porque yo no quiero que los echen, dice, porque yo, dice, decía esta señora, yo quiero que esos niños, porque parece que los ocupas tenían hijos pequeños, quiero que esos niños tengan las mismas oportunidades que mis hijos. Entonces, el Estado que busque una solución. Ahora, lo primero que me llamó la atención es que en todo el análisis de la situación que hacía esta señora, no entraba la situación del dueño de la vivienda, de la persona que estaba siendo objeto de un robo, de una situación completamente ilegal. Entonces esa situación de ilegalidad a lo mejor no le preocupaba. Dice, no, yo no quiero que los echen, pero tienen que encontrar una solución. Pero resulta que el primer punto en una sociedad que aspira a prosperar y a vivir de manera civilizada es el cumplimiento de la ley. Entonces, si una persona invade una propiedad ajena, lo primero que hay que resolver es esa situación ilegal. Porque la ley no dice, si tú tienes hijos pequeños puedes entrar a la vivienda de otro, aunque no seas invitado. Porque si no, si aceptamos esa situación y perdonamos el robo, digamos, o en este caso la invasión de propiedad ajena, porque tienen dos niños pequeños, mañana tendremos que aceptar que una familia que no tenga que comer entre a un restaurante y el dueño del restaurante esté obligado a servirles, o que entran a tu casa y te abran la nevera y te digan, no, mire, yo tengo que comer, así que usted me tiene que dar alimento. Entonces, el primer punto es, las situaciones ilegales en una sociedad civilizada no se tienen que tolerar. El segundo punto es que la mujer pretendía que la solución viniera del Estado. Entonces, porque yo antes, digamos, el Estado sería la última solución. Porque yo antes preguntaría, ¿esta gente de dónde vino? Los que están ocupando la vivienda. Supongamos que vinieron de Huelva y están en Asturias y no tienen cómo volver, pues no hay ningún problema. Entonces, el Estado ahí sí les podría facilitar su regreso a Huelva o donde fuera que hayan venido. Lo otro que me preguntaría es, ¿esta gente tiene familia? ¿Tiene hermanos? ¿Tiene primos? ¿Tiene alguien? Entonces, coincidirás conmigo en que cuando decimos Estado o decimos gobierno, en realidad estamos diciendo vecinos. Cuando decimos que el Estado busca una solución, es que los vecinos se hagan cargo de esa situación. Pero ¿no te parece más lógico que los primeros que se tienen que hacer cargo son los propios familiares? Porque yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a, por ejemplo, a darle a tu hermano 800 euros por mes? Un hermano que esté en condiciones de trabajar, me refiero, pero que por lo que sea no quiere trabajar o dice que no puede trabajar. Estoy seguro que tú el primer mes se los darías, el segundo mes puede que también, y a partir de ahí le empezarías a decir, mira, trata de buscar una solución, tienes que ponerte a trabajar, tienes que hacer algo porque no te puedo mantener por siempre. Bueno, sin embargo, eso que a nivel individual, e incluso cuando estamos hablando de un hermano, se ve con claridad, cuando hablamos del Estado, parece que la cosa no importa. Es decir, la señora dice, busque una solución. ¿Y cuál es la solución? ¿Darle el ingreso mínimo vital y que esta persona pueda vivir por siempre del trabajo ajeno? De ninguna manera eso puede ser una solución. Entonces, la solución tiene que ser, primero, insisto, ver de dónde vino esa familia, porque una familia no ocupa una vivienda de la noche a la mañana porque sí. Tiene una historia, no tengo ninguna información, ningún dato de este caso en particular, por eso sobre ese caso en particular no opino, yo estoy hablando en general. Primero que saber de dónde vino, averiguar su historia, contactar con la familia, eso sí lo podría facilitar el gobierno, y en última instancia, cualquier ayuda que se le dé, si resulta que la gente no tiene familia, no tiene nadie, tiene que ser temporal y con la ayuda, digamos, como
como quien busca un auxilio mecánico. Te arreglamos el coche y luego a rodar por tus propios medios, porque si no, estamos dando incentivos perversos y estamos invitando a que la gente viva sin trabajar. Y eso no es que yo no quiera o que sea antipático, simplemente es que no se puede vivir sin trabajar, porque si no hay trabajo, si la gente no trabaja, las cosas que necesitamos para vivir en el día a día, desde el pan hasta la gasolina o la electricidad, no se producen, no están en la naturaleza, hay que producirlas cada día. Por eso es muy importante que todos trabajen, más allá de que el trabajo tiene beneficios sociales, psicológicos, personales, etc. Entonces, para terminar este comentario, es increíble hasta qué punto la gente piensa en términos socialdemócratas, porque, una vez más, ni tenían en cuenta la situación del dueño. Claro, porque como será dueño pensarán, tiene pasta, que se apañe, cosa que, insisto, no puede ser, porque lo primero que tenemos que velar es por el cumplimiento de la ley. Y segundo, que la solución está como terciarizada, que se ocupe el Estado. No, primero se tiene que ocupar uno, y si no uno no puede, la familia de uno o los amigos de uno, y recién en tercer lugar, si no hay nada de eso, pues el resto de la sociedad. No sé si recordarás que durante el gobierno de Rajoy se puso en marcha una cosa que no se le dio la publicidad debida, que se llamaba la CORA. CORA es la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Y la verdad que hizo un trabajo muy bueno, porque suprimieron cientos de organismos públicos en toda España, en todos los niveles de gobierno. Pero, ¿qué pasa? Cuando vemos que el tamaño actual del sector público es enorme, lo que tenemos que deducir es que ese trabajo que había hecho la CORA tendría que haber sido visto como simplemente el comienzo, como una primera fase, no como algo que ya terminó. Hay una entidad que depende del Ministerio de Hacienda que se llama la IGAE. IGAE significa Intervención General de la Administración Pública. Y si tú entras en la página web del IGAE, tiene un archivo PDF que se llama Inventario de Entidades Pertenecientes al Sector de las Administraciones Públicas. ¿Y qué es eso? Bueno, tú abres el PDF y te encuentras que están enumerados uno por uno todos los organismos de todos los niveles de gobierno. ¿Sabes cuántas páginas tiene? Es lo único que tiene esto. Este es un inventario uno por uno en una letra muy chiquitita. Tiene 199 páginas. 199 páginas de organismos. ¿Cuántas son estos organismos? 16.851 hay en España. Eso equivale a un organismo cada 2.800 habitantes. El desglose son 317 de la Administración Central, 1.314 de las autonomías y 15.200 de las administraciones locales, es decir, los ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, etc. Y luego la Seguridad Social tiene 29 fondos y mutuas que dependen de ello. Si tú empiezas a mirar a nivel de cada comunidad autónoma, el 42% de los organismos autonómicos están en 3 autonomías. En Cataluña, que es la número 1 con 226, Andalucía, 219, y el País Vasco con 104 entidades. La comunidad autónoma que tiene menor cantidad de organismos es Castilla-La Mancha, que tiene solo 25. Pero claro, a mí me pareció más interesante analizar la cantidad de organismos de cada comunidad autónoma con relación a su respectiva población.
Entonces el panorama cambia un poco, porque desde ese punto de vista, la comunidad autónoma que tiene más organismos es Cantabria, que tiene uno cada poco menos de 15.000 habitantes. Y le sigue también La Rioja, Navarra y Aragón, con una entidad cada 15.000, 16.000 y 19.000 habitantes respectivamente. Pero en el otro extremo otra vez se destaca Castilla-La Mancha, que tiene un organismo cada 82.000 personas. Y atrás de Castilla-La Mancha viene Madrid, que tiene uno cada 78.000. Entonces, claro, las comparaciones son odiosas, pero si hacemos comparaciones podemos sacar información relevante. Primera pregunta, ¿por qué, si la Comunidad de Madrid puede servir a sus ciudadanos con una entidad cada 78.600 habitantes, Cataluña necesita una cada 34.000? Si la relación entre población y número de organismos autonómicos fuese igual en Cataluña que en Madrid, a la Generalidad le bastaría con 98 organismos, es decir, que le sobran 128. A ver si resulta que la que le robaba a Cataluña no era España, sino la propia Generalidad de Cataluña. Porque te repito, Cataluña tiene más del doble de los organismos autonómicos que necesita para dar los mismos servicios que da Madrid. Y tampoco vayamos a pensar que Madrid es la panacea de la eficiencia en el manejo del gasto público. Y lo mismo podemos decir si comparamos, por ejemplo, Canarias con el País Vasco, que son dos comunidades autónomas con una población muy similar. ¿Por qué? Si a Canarias le basta con una entidad cada 39.400 personas, el País Vasco requiere una cada 21.000. Entonces, si el País Vasco tuviera la misma relación entre entidades y población que Canarias, al País Vasco le sobran 48 entidades, tendría que tener 56 en lugar de 104. Es decir, en números redondos, el País Vasco podría tener la mitad de los organismos que tiene y Cataluña menos de la mitad. Entonces, una vez más, aún comparando con una vara que es poco exigente, porque repito, no tenemos ningún motivo para pensar ni que Madrid sea la panacea, ni que Canarias sea la panacea en la gestión eficiente del gasto público. Pero si aún con esas varas poco exigentes nos encontramos con la evidencia de que hay mucho gasto innecesario, imagínate si la comparación se hiciera con un patrón de exigencia, con un patrón verdaderamente exigente. Entonces, es seguro que ahí hay muchísima grasa que rebajar, hay muchísimo gasto público que se podría recortar sin afectar la calidad de los servicios que cada comunidad autónoma presta. Y el problema es que todo el despilfarro de las comunidades autónomas, bueno, y del gobierno central y de los ayuntamientos, por supuesto que también, pero digamos ahora estamos hablando de las comunidades autónomas, todo ese despilfarro se financia con los impuestos que paga el sector privado. Y si el gasto público fuese eficiente, se podrían rebajar los impuestos. Si toda esa grasa se eliminara, lo mismo también, otra comparación es entre Asturias y Galicia. Si Asturias tuviera la relación entre población y entidades que tiene Galicia, Asturias tendría 31 entes en lugar de 51, o sea, sobran 20, que es una barbaridad. Entonces, en todos esos organismos que sobran, hay un montón de vividores del trabajo ajeno. Y por tener que financiar a esos vividores, el sector privado tiene que pagar más impuestos. Por lo tanto, hoy lo que pasa es que el gobierno se apropia de una parte de nuestro trabajo
para financiar ese despilfarro. Y entonces, aquí pensé en eso que le gusta tanto decir a Pablo Iglesias de justicia tributaria. Él considera que justicia tributaria es crujir a los que él considera ricos, crujir a cualquier persona que prospera, crujir a las empresas, crear más impuestos. Están amenazando con duplicar la cuota de los autónomos, pero ellos, creatividad para inventar impuestos nunca les va a faltar. Pero justicia tributaria no es eso. Justicia tributaria no es disponer del trabajo ajeno como si la gente fuese esclava del gobierno, como si la gente estuviera obligada a pagar cualquier impuesto que cualquier gobernante quiera cobrar. Justicia tributaria, en realidad, es exactamente lo contrario. Es dejar de robarle a la gente un dinero que el gobierno no necesita. Que es lo que está pasando hoy, como te estoy explicando. Si el gobierno fuese austero, tampoco te pido una maravilla, una cosa normal, como es cada uno con su propio dinero. Los impuestos serán más bajos, la gente tendría más dinero en su bolsillo, es decir, la gente dispondría de una mayor proporción del fruto de su propio trabajo para consumir si es lo que quiere, o para ahorrarlo si es lo que quiere, o para invertir si es lo que quiere. Y eso haría que la actividad privada floreciera y se crearían más empleos. Por eso, en el fondo, no estamos hablando de una cuestión financiera, de si se gasta mejor o peor, de eficiencia en el gasto. Estamos hablando de un tema, por un lado, de justicia, que es decir, no quitarle a la gente indebidamente lo que es suyo, y una cuestión de libertad, es decir, tener más oportunidades de prosperar sobre la base del propio trabajo. Todas cosas que para un gobierno social comunista son completamente, digamos, ni entran en su esquema mental.